Mi prometido pensó que humillarme en nuestra boda sería gracioso y cancelé todo en ese instante. Voy a contar esta historia como si me hubiera pasado a mí. No para victimizarme, sino para analizar, con la cabeza fría, cómo una relación puede irse pudriendo poco a poco sin que te des cuenta. Tengo 28 años. Trabajo como gerente de marketing en una empresa tecnológica. Me va bien, soy independiente, tengo estabilidad, y durante 4 años pensé que también tenía una relación sólida. Jackson y yo llevábamos juntos 4 años. Nos conocimos en una reunión casual, de esas que no prometen nada, y aún así terminan marcándote. Conectamos rápido, nos mudamos juntos al año y armamos lo que, desde afuera, parecía una vida tranquila. Vivíamos en un departamento normal, sin lujos, pero era nuestro. Incluso teníamos un gato mencón enorme, Bowie. Ese gato era prácticamente nuestro primer hijo. Dormía conmigo, me seguía por la casa, se subía al lavabo mientras me arreglaba para trabajar. Cuando alguien comparte hasta eso contigo, bajas la guardia. Veíamos reality shows malos, teníamos rutinas, bromas internas, memes diarios. Todo lo que uno identifica como hogar. Pero siempre hubo algo. Un detalle que en su momento minimicé. Jackson amaba las bromas. Pero no bromas inocentes. Bromas incómodas. De esas que te dejan sonriendo por fuera y preguntándote por dentro si tienes derecho a sentirte mal. Y aquí hago una pausa, porque esto es importante. Cuando una broma solo es graciosa para quien la hace, ya no es humor, es poder. Cuando me ascendieron en el trabajo, después de años partiéndome el alma, Jackson organizó una fiesta sorpresa. Todo parecía lindo, hasta que tomó el micrófono. En lugar de felicitarme, dijo que seguramente me habían dado el puesto porque tenía algo para chantajear al CEO. Mi jefe estaba ahí. Mis compañeros también. La gente rió, pero esa risa tensa, incómoda. Yo también sonreí. Porque eso hacía siempre. Más tarde, cuando le dije que me había dolido, Jackson puso los ojos en blanco. Dijo que era demasiado sensible. Que debía aprender a reírme. Esa frase suele ser la primera bandera roja. Pero lo dejé pasar. Luego vino la propuesta de matrimonio. Yo esperaba algo especial. Y lo fue, pero no como debía. Cuando me propuso, fingió que decía que no. No por segundos. 5 minutos completos. 5 minutos llorando frente a desconocidos, pensando que todo se había derrumbado. Hasta que se rió y dijo que era una broma. Y yo, no me fui. Porque cuando amas a alguien, te convences de que exageras. De que así es su humor. De que no es para tanto. Y ahí es cuando empiezas a negociar contigo misma lo que jamás negociarías por otra persona. Mis amigas nunca estuvieron cómodas con Jackson. Sara, mi mejor amiga, me lo dijo varias veces. Esto no es normal. Pero yo defendía la relación. Porque admitirlo significaba aceptar que había tolerado demasiado. Así llegamos al compromiso. Y así, sin darme cuenta, me estaba acercando al día que lo cambiaría todo. Planeamos la boda para junio de 2023. Nada exagerado, nada de lujo innecesario. Un granero reformado a las afueras, luces cálidas, flores, unas 120 personas. Lo suficiente para que fuera íntimo. Y lo bastante grande como para que cualquier cosa que pasara no pudiera esconderse. Yo cubrí la mayor parte de los gastos. El lugar, gran parte del catering, la luna de miel. Jackson aportó menos. Pero en ese momento no me importó. Me iba bien en el trabajo y quería que todo saliera perfecto. Ahora, en retrospectiva, eso también dice algo. Un mes antes de la boda empecé a sentir algo raro. No era una prueba concreta. Era una sensación. Las amigas de Jackson, los padrinos de boda, bajaban la voz cuando yo entraba a una habitación. Luego se reían cuando me iba. No una risa normal. Esa risa contenida. Cómplice. Una noche, después de unas copas, uno de ellos soltó. Más te vale estar lista para el gran día. Lo dijo sonriendo. Le pregunté qué quería decir. Se rió más fuerte. Ya lo verás. Cuando alguien te dice ya lo verás en ese tono, no es una sorpresa bonita. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente le pregunté directamente a Jackson si estaba planeando algo. Me puso cara de inocente.
¿Por qué haría algo así? Pero evitó mirarme a los ojos. Y ahí fue cuando entendí algo importante. Cuando conoces a alguien lo suficiente, aprendes a leer sus silencios. No quise armar una pelea, pero tampoco quise quedarme de brazos cruzados. Así que hablé con Matthew, un amigo de la familia, abogado, de esos que no se asustan fácil. Le conté todo. Las bromas, las humillaciones, la propuesta falsa, las risitas antes de la boda. Matthew no dudó. Prepárate, me dijo. No para atacar, sino para protegerte. Y juntos armamos un plan de contingencia. Redactamos un documento falso. Un contrato prenupcial que parecía completamente real. Lleno de lenguaje legal, sellos, firmas, todo. Incluía una cláusula muy específica. Si alguna de las partes humillaba públicamente a la otra antes de la firma oficial, todas las obligaciones financieras quedaban anuladas de inmediato. Boda. Luna de miel. Todo. No era legal. Pero nadie más tenía que saberlo. Lo firmé. Lo guardé. Y esperé no tener que usarlo. Eso ya debería haber sido suficiente para irme. Cuando necesitas un plan por si te humillan antes de tu boda. Algo ya está roto. El día llegó. El lugar estaba precioso. Las flores costaron una fortuna. Las luces hacían que todo se viera casi mágico. Jackson estaba radiante. Demasiado. Yo llevaba el documento oculto, doblado, dentro del ramo. Como si fuera un talismán. O una alarma de incendios que esperas nunca activar. La ceremonia comenzó normal. Familia emocionada. Amigos nerviosos. Todo en orden. Hasta que llegamos a los votos. Ahí vi su expresión. La reconocí de inmediato. Era la misma cara que ponía antes de cada broma pesada. Y en ese instante supe que no estaba equivocada. Estábamos frente al altar. Las flores, las luces, la música suave. Todo parecía sacado de una película romántica. Mi familia en primera fila. Algunos amigos intentando sonreír. Sara mirándome con esa cara que decía si pasa algo raro, no está sola. Y entonces, justo cuando el oficiante nos pidió comenzar los votos, Jackson cambió. No fue algo sutil. Fue inmediato. Sonrió de una forma que ya conocía demasiado bien. Tomó el micrófono del oficiante, que claramente no entendía qué estaba pasando, y dijo que tenía una pequeña sorpresa. Las sorpresas en una boda solo funcionan cuando ambas personas están al tanto. Jackson se giró hacia los invitados y anunció, con voz teatral: «Damas y caballeros, denle la bienvenida al verdadero amor de mi vida». Las puertas del granero se abrieron. Y ahí entró Chloe, la exnovia de la universidad. La famosa historia mal cerrada. La que se le escapó. Venía vestida espectacular. Demasiado para una invitada cualquiera. Demasiado para no ser intencional. El silencio fue absoluto. De esos silencios que pesan. Jackson se rió. Miró al público. Y luego me miró a mí. Dijo que no podía casarse sin que su primer amor aprobara la unión. En ese momento no sentí tristeza. Sentí desconexión. Como si estuviera viendo una escena ajena. Y entendiera, por fin, que no pertenecía ahí. Chloe subió al altar. Sonreía incómoda. Claramente no esperaba que el ambiente fuera tan pesado. Yo miré alrededor. Nadie se reía de verdad. Mi familia estaba en shock. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros sacaron el teléfono. Y entonces Jackson decidió empeorarlo. Anunció que sus amigos, los padrinos, habían hecho una apuesta. $50 a que yo lloraría como un bebé al ver a la ex aparecer en el altar. Silencio total. Podías escuchar la respiración de la gente. Y aquí hago otra pausa, porque esto importa. No fue una broma improvisada. Fue planeada. Organizada. Comentada. Apostada. Yo me quedé ahí, de pie, con el vestido puesto, frente a todos. Esperando que reaccionara como siempre. Que riera. Que minimizara. Que no arruinara el ambiente. Jackson me dio un pequeño codazo. «Vamos, relájate», dijo. «Es solo una broma». Me repitió que no exagerara. Que obviamente no me iba a dejar.
que solo quería hacer reír a la gente. Y fue ahí cuando algo cambió. No lloré, no grité, no supliqué, sonreí, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de claridad. Respiré hondo. Y por primera vez en 4 años. Dejé de jugar el juego. Cuando sonreí, Jackson pensó que había ganado. Lo vi en su cara. Creyó que había soportado otra broma más. Que, como siempre, iba a reírme y seguir adelante. El granero estaba en silencio. Chloe seguía de pie, incómoda. Los padrinos se miraban entre sí, esperando la reacción que habían apostado. Yo respiré hondo. Y en lugar de responderle a Jackson, me giré hacia el oficiante. Un hombre mayor, completamente perdido, con cara de yo solo vine a cazar gente. Le pregunté, con total calma, si había una mesa para firmar los documentos. El oficiante, aliviado de tener algo concreto que hacer, señaló una mesita con un mantel blanco. Pluma elegante. Todo listo. Caminé despacio. Sin prisa. Sin temblar. Saqué el documento del ramo. Y lo levanté. Ese sonido. El papel al desplegarse. Se escuchó más fuerte que cualquier grito. Antes de continuar, dije, asegurándome de que todos me escucharan. Quiero compartir algo con ustedes. Jackson dejó de reírse. Por primera vez, frunció el ceño. Expliqué que, como medida de precaución, había mandado redactar un acuerdo previo a la boda. Nada raro. Nada agresivo. Solo una cláusula específica. Leí en voz alta la parte clave. En caso de humillación pública de cualquiera de las partes antes de la firma legal, todas las obligaciones financieras quedaban anuladas de inmediato. Boda. Luna de miel. Todo. Los murmullos empezaron. Varios invitados ya tenían el celular en alto. Jackson balbuceó que eso no podía ser real. Que era ridículo. Yo lo miré con la misma expresión que él usaba cuando yo me sentía herida por sus bromas. Le dije, con calma. ¿Por qué estaría molesta? Esto es solo una broma, ¿no? Decirle a alguien sus propias palabras, en el momento justo, es más devastador que cualquier grito. Cerré el documento. Y entonces lo dije. La boda queda cancelada. Silencio. El rostro de Jackson se quedó vacío. Chloe dio un paso atrás. Los padrinos dejaron de sonreír. Jackson preguntó si estaba hablando en serio. Si esto también era parte de la broma. Le respondí que sí. Completamente en serio. Hice una seña a Sara. Y de pronto, por los altavoces, comenzó a sonar Hit the Road, Jack. Algunos invitados se rieron. Otros aplaudieron sin darse cuenta. Yo miré a Jackson por última vez. Le dije, si te gusta tanto hacer espectáculos, este es el tuyo. Luego me giré hacia Chloe. La miré de arriba abajo. Y le dije, con una sonrisa tranquila, es todo tuyo. Y caminé hacia la salida. Salir de ese lugar fue como volver a respirar después de años. Salir del granero no fue un acto dramático. No corrí. No lloré. No miré atrás. Simplemente caminé. El sol afuera brillaba como si el mundo no se hubiera detenido unos minutos antes. Ese contraste fue extraño. Porque por dentro yo sentía una mezcla rara. Adrenalina, alivio y una calma que no había sentido en años. Sara salió detrás de mí. Luego algunos amigos. Mi familia no tardó en seguirnos. Dentro del granero, Jackson gritaba. Primero mi nombre. Luego explicaciones. Decía que todo había sido una broma. Que yo estaba exagerando. Que estaba arruinando nuestro día. Siempre es nuestro cuando alguien quiere que cargues con las consecuencias. Yo no respondí. Subí al auto. Respiré. Y manejé directo al hotel donde se suponía que pasaríamos la noche de bodas. Entré. Recogí mis cosas. Cancelé la habitación. Después cancelé la luna de miel. Bali. 2 semanas. Todo a mi nombre. Una llamada. Y desapareció. Mientras tanto, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes. Llamadas perdidas. Audios. Al principio eran confusión. ¿Dónde estás? Esto se salió de control. Todos están esperando. Como si de verdad creyera que podía volver.
sentarme y seguir como si nada. Cuando no respondí, el tono cambió. Me dijo que yo era cruel, que la había humillado, que contaría su versión, que diría que yo la dejé plantada por miedo. Cuando alguien pasa de minimizar tu dolor a amenazarte, ahí entiendes que nunca fue un error. Pero Jackson no contaba con algo. Pruebas. Algunos invitados habían grabado todo. No yo. Ellos. Y uno de los padrinos, borracho y confiado, había dejado visibles los mensajes del grupo donde apostaban sobre si yo lloraría. Las capturas empezaron a circular. Primero entre invitados. Luego más lejos. En cuestión de horas, la narrativa cambió. La boda cancelada ya no era un escándalo. Era una respuesta. Y cuando la verdad empieza a caminar sola, ya no hay forma de detenerla. No pasó ni un día entero antes de que todo se saliera de control. Alguien, hasta hoy no sé quién, subió fragmentos del momento a redes. El altar. La entrada de Chloe. La apuesta. Mi sonrisa. La cancelación. Todo. Los videos comenzaron a circular primero entre conocidos. Y luego explotaron. Jackson se volvió viral. No como el novio gracioso, sino como el tipo que convirtió su boda en una broma cruel. Los comentarios eran demoledores. Memes. Análisis. Gente contando historias similares. Y algo curioso pasó. La mayoría no hablaba de mí. Hablaban de él. De su necesidad constante de atención. De cómo el humor se usa para justificar abusos emocionales. Cuando miles de desconocidos coinciden en lo mismo. Tal vez no era tan gracioso como creía. Su familia empezó a llamarme. Primero para entender. Luego para disculparse. Sus padres estaban avergonzados. Decían que le habían pedido que no hiciera ninguna tontería en la boda. Que no los escuchó. Las amistades empezaron a desaparecer. Incluso los padrinos se distanciaron cuando vieron el rechazo general. Porque una cosa es reírse en privado. Y otra cargar con la reputación pública. En lo financiero, la realidad fue brutal. Yo había cubierto la mayor parte de la boda. Cancelé todo lo que estaba a mi nombre. Lo que no pude recuperar. Quedó a cargo de Jackson. Flores. Parte del catering. Compromisos que ya no tenían quien los respaldara. Chloe también desapareció. En cuanto entendió que no era una sorpresa romántica, sino que había sido usada como accesorio para una humillación. No volvió a contestar llamadas, ni mensajes. Al final, ni siquiera la ex quiso quedarse en el chiste. Jackson empezó a escribir, a pedir hablar, a pedir perdón. Decía que no pensó que llegaría tan lejos, que creyó que yo me reiría, como siempre. Y esa frase fue la que terminó de cerrar todo para mí, porque resumía la relación entera. Después de que todo explotó, el ruido fue bajando poco a poco. Las llamadas se espacieron. Los mensajes dejaron de llegar. Jackson intentó contactarme durante semanas. Primero con disculpas largas. Luego con promesas. Decía que cambiaría. Que iría a terapia. Que jamás volvería a hacer una broma así. Pero algo ya estaba roto. No fue la boda. No fue Chloe. No fue el video viral. Fue la certeza. La certeza de que yo llevaba años adaptándome para no incomodar. Me mudé. Cambié de espacio, de rutinas, de aire. Adopté otro gato. Siggy. Para que Bowie no estuviera solo. La casa se volvió tranquila. Silenciosa. Segura. Y por primera vez en mucho tiempo. No caminaba con cuidado de no ser el blanco de un chiste. Jackson no se recuperó igual. Su imagen quedó marcada. En el trabajo empezaron a verlo distinto. Las bromas dejaron de parecer graciosas. Perdió oportunidades. Perdió amistades. Perdió la versión de sí mismo que creía intocable. La gente que vive de la humillación ajena no sabe qué hacer cuando ya no hay público. Con el tiempo conocí a alguien más. Alguien que escucha. Que no se burla. Que no necesita aplausos para sentirse suficiente. Y ahí entendí algo que me hubiera gustado saber antes. El amor no debería doler para ser real. El humor no debería degradarte para existir. Jackson quería una broma. Quería atención. Quería ser el centro de todo. Y al final lo fue.
Solo que no de la forma que imaginó. Yo no arruiné una boda. Me salvé de un matrimonio. Y a veces, eso también es un final feliz.